esa criatura ya no puede hacer, no tiene el entorno, el hábitat donde puede desplegar. Por eso se altera tanto toda la propia dinámica de la criatura. Voy a referirme muy brevemente a lo de la neurología, porque resulta que hay dos cosas. Una es que todas estas descargas de cortisol que se producen cuando hay un estado de estrés afectan a ese cerebro que decimos que está en formación. Nacemos con un montón de neuronas, millones de neuronas. Lo que nacemos sin hacer es las conexiones interneuronales, que son las redes, o sea, las conexiones que va a haber. Que esto es claramente lo que va a determinar nuestra capacidad intelectual. Bueno, hay estudios ya que demuestran que las criaturas que no se crían que no tienen cuerpo a cuerpo con la madre, que no tienen lactancia materna, bueno, que son más inteligentes, pero hasta a niveles de una cosa que es un parámetro que yo no creo mucho en él, pero incluso de coeficientes intelectuales, etcétera, etcétera. Pero el tema está en que hay una parte de nuestro cerebro del cual depende nuestra capacidad de empatizar con los demás, donde está la relación, donde se regula la relación con los demás. Entonces explica Joy de Maus, que luego si a alguien le interesa le puedo dar su página web, que ha recopilado todos estos datos de la neurología, que cuando una criatura está en estado de estrés y no está desarrollando una relación afectiva con la madre, pues todos estos caminos neurales se van a desarrollar de una manera o de otra. Es decir, que esto afecta directamente a las sinapsis neuronales y a los caminos neurales que se van a formar. De ahí lo que ya se había detectado desde otros campos, que la capacidad de amar y la capacidad de empatizar con las demás personas dependa de ese momento, de la etapa primal de la vida humana. Lo que hasta ahora se había detectado en estudios sociológicos como Margaret Mead o Prescott, que había hecho un estudio en que relacionaba el placer corporal en la etapa primal con el grado de violencia, esto lo hizo estudiando 50 aldeas y tribus, un neurólogo americano, Prescott, en los años 60 del siglo pasado, había encontrado una correlación significativa, ¿no?, entre la falta de placer en la etapa primal y el grado de violencia. Bueno, pues lo que hasta ahora sabíamos por datos epidemiológicos, por puro empirismo, porque los espartanos posmicénicos tiraban a los bebés al suelo y el que sobrevivía sería un buen guerrero. Porque claro, cuando te pegas un susto, las corazas neuromusculares que se te forman, lo del modo de defensa que está en conexión con toda una cadena neuromuscular, se te pone tiesa y entonces sobrevives, entonces vas forjándote las corazas, que es por eso por lo que hay que dejar llorar a los niños para que no se malacostumbren, para que se vayan formando sus buenas corazas neuromusculares para ser buenos guerreros, aunque luego ya veremos que en este mundo el guerrero no es con la espada, sino son con otras armas, pero que también igualmente hace falta una buena coraza neuromuscular para el fratricidio moderno, ¿no? Bueno, pues todo esto ya no son estudios epidemiológicos, no son datos empíricos, no es que la Biblia decía también que al tallo hay que enderezarlo cuando es tierno, es decir, ya no son estas cosas que se sabían por sabiduría popular, por historia, por antropología, por epidemiología. Ahora ya neurológicamente se sabe concretamente cómo todo esto funciona, ¿no?, cómo por todo este mecanismo de las hormonas del estrés, cómo esto actúa sobre la formación de las cadenas neurales, y en el desarrollo del cerebro. Y todo esto hay, bueno, ahora mismo tengo aquí, pues yo qué sé, 7 cosas que me acaban de llegar por internet en el último mes.